la escuela, al colegio, por invitarme. Sé que vengo como presidente de FACME, aunque debo reconocer y admitir públicamente que lo que voy a exponer no es una postura oficial de FACME, sí que voy a hablar de las sociedades científicas porque participaron en el proyecto en España, pero este tema no lo hemos debatido oficialmente y, por tanto, todos los comentarios o sugerencias son a título personal, ¿no? Fíjense, porque no nos habíamos puesto de acuerdo, Rosa y yo, pero antes de comer nos hemos enseñado las presentaciones y ella terminaba con este aforismo y yo lo empezaba también con este aforismo, porque el no hacer, y lo veremos a lo largo de mi exposición, tiene que ver con la buena praxis. Aunque los orígenes pueden ser distintos, pero aquí lo que estamos hablando de buena praxis, porque no hacer, en algunas ocasiones, sería lo recomendable. No hacer es hacer algo. Y no hacer algo es tomar una decisión. Luego hablaremos de esto. Pero fíjense, porque en el primo no seré, creo que queda incompleto. Creo que queda incompleto. ¿Por qué? Queda incompleto porque la verdad es que cualquier acto médico puede causar daño. Esto hay que meterlo a fuego en el DNA de nuestros estudiantes, residentes, médicos jóvenes. Y cuando hablo de daño, hablo de un daño físico, de un daño moral, de un daño económico, de un daño familiar. Estoy hablando de que cuando nosotros le decimos a unos padres que le ha salido en una analítica a un niño que tiene 11 años 201 de colesterol y le decimos que tiene el colesterol alto, lo estamos estigmatizando para toda la vida, sin que nadie haya demostrado que se pueda generar beneficio para ese niño o que vaya a tener más probabilidad de desarrollar probabilísticamente una enfermedad coronaria cuando sea adulto. Estamos estigmatizando a ese niño, lo estamos, y a la familia. Entonces, estamos hablando de esto, de que no deberíamos hacer cosas que no vayan a repercutir en una mejor salud para los pacientes y en un beneficio clínico. Me gustaría empezar como empezamos los clínicos las sesiones, con un caso clínico que probablemente se haya dado hoy cientos de veces seguro en nuestras consultas y posiblemente miles de veces. Cuando yo le pregunto a todos nuestros residentes unos, y soy profesor asociado de la facultad, pero una pregunta que les hago siempre es, ¿os han hablado en la facultad del teorema de Bayes? Y la mayoría, créanme, la mayoría, en más del 90%, no ha oído hablar del teorema de Bayes. Esto es súper preocupante, porque el teorema de Bayes, simplificado, porque no todas las pruebas diagnósticas son tan sencillas como verdadero positivo, falso positivo, tal, porque a veces son ininterpretables, dudoso, tal, y no hablemos de las técnicas que son cualitativas, como interpretaciones radiológicas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, cuando nosotros aplicamos una prueba diagnóstica, estamos poniendo a un paciente en una de estas 4 casillas. 4 casillas que son como estas 4 casillas, como cuando un juez dice que usted es culpable o es inocente y puede ser culpable o inocente. Obviamente, el problema no es condenar a un culpable o absolver a un inocente. El problema es cuando estamos hablando de falsos culpables y falsos inocentes. Y créanme que la diseminación y la forma de pensamiento y de razonamiento está plagando de falsos culpables la medicina actual. Y les voy a poner un ejemplo. Esta es una pregunta que nos hacen mucho. No estoy hablando de un enfermo, estoy hablando de un sano, Estoy hablando de un sano. Este no es enfermo. Viene a la consulta porque en el plan que lo tenemos ahí tiene 50 años y salta una alerta. Este lleva 5 años sin aparecer por el centro de salud y le vamos a llamar para preguntarle cómo está, si sigue una vida saludable. Pero ya aprovecha este hombre sano y dice: hola, doctor, vengo a hacerme un chequeo. Por favor, pídame de todo. Por sí. Pídame de todo por sí. Claro, hay que estar preparado de antemano
porque porque no podemos estar reflexionando, y luego haré algún comentario de cómo tomamos las decisiones los clínicos, no podemos estar reflexionando. Ya esta pregunta teníamos que tener preparada la respuesta. ¿Por qué? Pues pídame de todo. Pues pídame marcadores tumorales. Vamos a hacer un ejemplo de un marcador tumoral, el CA19-9, porque encima los internistas nos terminan mandando todos los asteriscopatías que tiene todo el mundo, o sea, que es una nueva enfermedad, la asteriscopatía. Entonces, mire usted que tengo 2 asteriscos, pues sí, lo normal, en curvas de distribución normal, analíticas, es que usted 1 de cada 20 parámetros analíticos sea anormal, o sea, que lo anormal sería tener todo normal, mire usted. Bueno, pues vamos a hablar del CA19-9, por ejemplo, podríamos aplicarlo a todos los marcadores tumorales, a todos. No voy a hablar del PSA, pero a todos los marcadores tumorales, ¿no? En fin, imaginaos que decidimos, como se decidió en Corea del Sur. Bueno, tenemos una técnica sencilla, que es una ecografía tiroidea. Pues podemos hacer ecografía tiroidea a todos los que están entre 50 y 65, 70 años. Bueno, ¿qué pasó? Pues que la mortalidad por cáncer de tiroides no se modificó, pero que se hicieron miles y miles y miles de tiroidicidios. O sea, se mataron a los tiroides porque hasta que uno no tiene la pieza, entonces se ve cómo iban las tiroidectomías y la mortalidad por cáncer de tiroides no se modificó. Pero vamos a esta prueba porque nos va a enfrentar a la realidad. Y creo que estos son mensajes que deberíamos exponer públicamente para la reflexión. Imaginaos una población de 100.000 habitantes. Sabemos que la tasa de incidencia anual va a ser de 20 cánceres de páncreas. La primera pregunta que estaría en el top de preguntas que deberíamos hacer si el CA19-9 puede ser útil es que nadie ha demostrado que el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas modifique la supervivencia del cáncer de páncreas. Esa es la primera. Pero imaginaos, porque además en las condiciones intrínsecas del test de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, imaginaos que es del 95% y 95% cuando en realidad no la sabemos. Pero podría ser alta. Imaginamos que eso es el 95%. Bueno, de los pacientes con cáncer, pues 19 saldrían positivos y no saldría negativo, pero es que de los pacientes que no tienen cáncer, casi 5.000 saldrían positivos. O sea, si tú tienes un CA19-9 elevado, tendrías el 0,38% de probabilidades de tener un cáncer de páncreas. Esto habría que decir solo a las personas que se lo van a pedir porque estamos a los 5.000, si lo hiciéramos por una población de 100.000 habitantes, haciéndole escáneres, haciéndole no sé cuántos, haciéndole seguimiento, haciéndole no sé cuánto. Esto no es útil. Y hacer esto no beneficia a los pacientes y perjudica a un montón de personas. Y no sé si habéis tenido algún falso positivo en vuestra familia, pero esto te genera una inquietud y te genera un malestar. En fin, falsos positivos de estos para todos los marcadores tumorales, que por cierto, en el artículo que comentas de Zambrana de los datos de laboratorio, uno de los mayores impactos fue en los marcadores tumorales. La probabilidad post-prueba, teniendo una probabilidad preprueba tan baja, es que sigue siendo del 0,3%, porque esto es lo importante. Y esto nos congracia con la clínica, porque de las condiciones de aplicación del test de la teoría de Bayes, lo más importante es la probabilidad preprueba. Si nosotros a un paciente que tiene una masa pancreática le hacemos un CA19-9 y sale positivo, tiene un cáncer de páncreas casi con toda seguridad. Pero el valor de la prueba, lo más importante es la probabilidad preprueba. Y la probabilidad preprueba se establece con unas herramientas tecnológicas tan completas como la historia clínica, la exploración física y los datos a pie de cama. Y esto hay que enseñárselo a los médicos jóvenes. Y ahora, ¿cómo llegamos
la iniciativa en España. Mire, cuando sale el Choosing Wisely sale el 4 de abril del 2012. Por aquella época yo era el presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna y estábamos reflexionando acerca de las competencias de los internistas y creíamos, alineados con la ACP, que ya lo había introducido y lo había introducido una competencia de los profesionales, los internistas, de lo que en su día llamamos cuidados conscientes de los costos o las consecuencias económicas de las decisiones clínicas. Pensábamos que los médicos, los internistas, teníamos que saber cuáles eran las consecuencias. Y al principio yo debo confesar que pasamos de este concepto económico al concepto ético y profesional de praxis. Y aunque el inicio fue un concepto económico, personalmente yo he ido cambiando con el tiempo, aunque las consecuencias sí que pueden ser beneficiosas desde el punto de vista económico para todo el sistema sanitario. Por aquel momento, y me parece que fue una semana después de que salió el artículo, le mandé una carta a la subdirectora de calidad y le ponía, fíjense, porque recuerden que en 2012 estábamos viviendo una situación económica tremenda en nuestro país, nos rebajaron el sueldo del 15%, en fin, aquello fue el desastre. Y uno decía, bueno, no podemos ser ajenos a la crisis económica de nuestro país y queremos como profesionales ofrecer soluciones desde nuestro ámbito para intentar mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Y personalmente le ponía en el proyecto compromiso por la eficiencia, no se podía hablar de esto. Y a lo largo del tiempo y muchas ocasiones que he ido como un predicador por distintas comunidades autónomas, en muchas de ellas, durante muchos años, una recomendación, censura previa de no hablar de no hacer. De no hablar de no hacer. Bueno, el proyecto se ha resumido y nos lo ha hecho muy bien. En principio nosotros desde la sociedad iniciamos esto, el Ministerio lo apoyó y Guía Salud aportó la metodología que nos sirvió bastante, pero que es un embudo para la aportación. En fin, no voy a entrar en esto. Nosotros publicamos las de las primeras 30 sociedades científicas con 135 recomendaciones. Están todas puestas en la página del Ministerio. Y a mí me gustaría hacer unas reflexiones del presente, más de que hablar de las recomendaciones. Bueno, el principio de mala eficiencia se tiene que cambiar porque, ojo con lo que hacemos, estamos tomando decisiones que afectan a las personas. Ojo con lo que hacemos. Lo segundo, la medicalización de la sociedad es imparable. Todo el mundo entra en Google, todo el mundo se autodiagnostica, todo el mundo tiene un médico amigo, primo, vecino y no hay consejo más inapropiado que el de un médico hablando de una especialidad que no es la suya o de un ámbito ajeno, porque lo que tenemos es un recuerdo vago de lo que nos dieron hace 35 años en la facultad, bueno, a mí hace más, ¿no? Miren, los costos asociados al sobrediagnóstico, estamos sobrediagnosticando, en fin, hay ejemplos a cientos. Se reúnen unos expertos y toman la decisión en Estados Unidos basado en beneficio clínico, en cambiar los criterios de hipertensión arterial de 140 a 130. Y de la noche a la mañana le cambian la vida a 35 millones de norteamericanos, sin ningún pudor, Y hay un dilema entre el hacer versus no hacer. Tiene mala venta algo que se dice que no hagas. Mala venta intelectual. Porque además los médicos aprendemos a hacer cosas por los pacientes. A hacer cosas por los pacientes. Y todas las guías clínicas son prescriptivas. Tienes que hacer esto, pero ninguna guía clínica dice cuándo no hay que hacerlo o cuándo hay que dejar de hacerlo. Ninguna guía clínica, porque eso se llama excelencia clínica. Y eso se llama la aplicación de las guías y de la medicina basada en la evidencia a un paciente específico individual que tenemos con sus circunstancias personales, edad, carga, comorbilidad, etcétera, 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 y valores. Luego hablaré porque hay un aspecto
que tenemos todos los seres humanos incorporado y que es la ilusión por el control. Y los médicos, la ilusión terapéutica. Ahora haré alguna mención. Y las guías están muy bien y los médicos muy jóvenes se encuentran muy confortables, pero lo más importante es saber cuándo no hay que aplicar la guía, o cuándo abstenerse, ¿no? Porque, claro, te ingresar a un paciente de 95 años que está con una demencia avanzada y que está sangrando y anemia y está siguiendo la guía de la FA anticoagulado, por favor, por favor. Fijaos, de manera que, bueno, las formas o los criterios, este ha sido otro de los problemas de difusión de este proyecto, y es que conceptualmente y las palabras clave han sido muy diferentes y se llama desprescripción, slow medicine o less is more, en fin, hay muchos. Fijaos porque esta gráfica que me parece fascinante, porque dice, nosotros tenemos 3 escenarios clínicos. Cuando nosotros utilizamos una herramienta terapéutica, el daño asociado al tratamiento empieza desde el momento en que se empieza el tratamiento. Cuando nosotros anticoagulamos a un paciente, el riesgo de sangrado empieza desde el mismo día que anticoagulamos al paciente. Pero el beneficio no se consigue hasta que han pasado un cierto tiempo. Esto se llama time to benefit. Hace falta 2 años y medio en un ensayo clínico para demostrar el beneficio de los anticoagulantes en la prevención del ictus. Y, por tanto, un paciente, teóricamente, para beneficiarse de esto, tendría que tener una expectativa de 2 años y medio por delante, porque si no, no se beneficiaría y solo estaría asomado en el riesgo y no en la columna de beneficio, donde los beneficios claramente superan a los riesgos. ¿Por qué no aplicamos esto? Pues mira, sí se ha comentado aquí, José Joaquín Mira hizo este artículo y con Aranaz le preguntó a médicos de atención primaria y pediatras por qué, y a enfermeras. La mayoría no siguen recomendaciones de no hacer por presión de los pacientes o por prácticas de medicina defensiva. Y, por tanto, porque piensan los pacientes que usando más pruebas diagnósticas vamos a reducir nuestra incertidumbre. Y déjenme que haga una reflexión acerca de esto, porque esto y tiene que ver con cómo tomamos las decisiones. Este es un artículo de reflexión, dice, la mayoría de los seres humanos pensamos que tenemos más control acerca de lo que nos sucede alrededor de lo que en realidad tenemos. Pero para los médicos eso se llama, que no es la ilusión por el control, se llama la ilusión terapéutica en medicina. Eso quiere decir que todos pensamos que lo que hacemos influye en los pacientes más de lo que en realidad influye. Y esto tiene que ver con cómo tomamos las decisiones en la vida y las decisiones en la medicina. La mayoría de las formas de toma de decisiones en la vida es intuitiva, gracias a Dios. Es intuitiva y somos bastante buenos tomando decisiones intuitivas. Somos bastante buenos, sino que se lo pregunten a un africano que escapaba de un tigre y enseguida aprendía que cuando veía correr al tigre él tenía que subirse a un árbol corriendo. Los que hicieron una reflexión y los que hicieron un análisis de esto no sobrevivieron a la primera embate, o sea, ya fueron acabados. Porque la otra práctica, que es la reflexiva, la usamos muy pocas veces, pero la intuitiva, que es muy eficaz, está muy expuesta a errores. Pero el razonamiento intuitivo, las reglas de oro del pensamiento automático, heurístico, estas las aprendemos con nuestros mayores. Esta influencia de que cuando vayan a pedir a alguien marcadores tumorales, que le digas, no pidas eso porque ¿qué vas a hacer con esto? Y esto ya tiene que estar integrado en las reglas de pensamiento automático e intuitivas. Porque esto obliga también a un aspecto que hemos desarrollado mucho y que el colegio podría desarrollar, que son la autorreflexión acerca de la propia práctica clínica, la metacognición, cómo estamos haciendo nuestra práctica médica, cómo podemos mejorarla. Esto porque me queda poca vida profesional, pero me parecería un campo fascinante de trabajo, ¿no?
y hay que cambiar la docencia pregraduada y posgraduada, la formación médica continuada y utilizar herramientas de ayuda a toma de decisiones. Voy a ir terminando pronto. ¿Qué problemas? Aunque Rosa los ha comentado. Creo que un error ha sido insistir en los aspectos económicos. Esto es un problema de toma de decisiones clínicas. Lo otro son consecuencias. Segundo, que se ha dado la mayoría de los profesionales tienen un conocimiento limitado de esto. Tercero, la forma de entrenamiento de los médicos. El cuarto, la forma de autocrítica. La forma de autocrítica. ¿Por qué hemos hecho esto mal? Con un paciente, una secuencia de toma de decisiones. Creo que hay demasiadas recomendaciones. Algunas que es que no están vigentes y muchas están desactualizadas. Y otro aspecto que debería estar integrado en indicadores. Vamos, y algunas especialidades lo tendrían muy fácil porque tienen, y esto, por ejemplo, la Asociación de Laboratorio tiene analizado cuál es la variación en la petición de pruebas por población entre un montón de hospitales, y hay una variación en petición de pruebas, en fin. Recuerdo que me comentaba una jefa de laboratorio que cuando se pedía y se marcaba con puntos, en una de los pliegos se les olvidó por pedir la LDH y se bajaron completamente las peticiones de LDH y nadie lo echó en falta porque ausencia de iniciativas locales, porque la medicina se practica a nivel local. No nos importa lo que hace en la Clínica Mayo, que son admirables, o el Massachusetts General Hospital. Lo que es importante es qué pasa en mi hospital, qué pasa en mi servicio, qué pasa con mis adjuntos y con mis residentes. Y por último, que creo que no hay vectores suficientes. Y los vectores de éxito son estos. De hecho, uno de los problemas de la continuidad del proyecto de compromiso por la calidad ha sido la discontinuidad en el Ministerio, la parada técnica, los cambios de equipos directivos, los cambios en el Ministerio, en fin. Y las propias consejerías que se deberían alinear en esto, porque esto es un proyecto profesional, pero que necesitamos herramientas de medida que tienen que aportar las administraciones sanitarias. Y luego, obviamente, los equipos de atención primaria, hospitales y los servicios clínicos. Y debería introducirse en las estrategias de las consejerías y priorizar indicaciones por especialidad. Nada más, se me ocurren algunos que serían de fácil medida. Y nada más, muchísimas gracias.